vimos inversión, hoy día vamos al gasto de gobierno. Y la verdad, como después vamos a ver, inmediatamente después de terminar de ver el gasto de gobierno, en una economía cerrada, ¿cuáles son las tres grandes variables de la demanda agregada por el lado del gasto? Consumo, inversión y gasto de gobierno. Esas son las tres que vamos a analizar más en detalle. Hoy día vamos a terminar viendo gasto de gobierno. ¿Qué es lo que vamos a ver? Básicamente, ¿qué cosa? ¿Qué? A ver, si vamos a seguir con el temita, ¿cuál es el problema? Con la prueba del... Ya han insistido en varias, entonces, oye, si yo escucho a cada rato los comentarios que ustedes van haciendo clase. Si ya vimos, revisamos la prueba, se dijeron cuál es la pauta y todo. Vamos a seguir todo el rato con el gasto de gobierno. Creo que ya estamos todos más grandecitos aquí, ¿o no? ¿Ya? ¿De acuerdo o no? Ya. Ya. Oye, ¿qué es lo que vamos a ver entonces? El gasto de gobierno, vamos a ver cuáles son los principales ingresos, ¿no es cierto? Y cuáles son los principales gastos que tiene el gobierno. ¿Y cómo se determina? A través de los principales ingresos y gastos que tiene el gobierno, ¿no es cierto? Lo que se llama, en definitiva, el déficit, superávit o un gasto neutral del gobierno, en el sentido en que los ingresos se igualan con los gastos. ¿De acuerdo? Si nos atenemos exclusivamente a lo que son los ingresos del gobierno, ¿cuáles son los principales ingresos del gobierno? Vamos a ver y los vamos a representar acá. Los impuestos, perfecto, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los principales gastos? Como lo vamos a ver, ojo, ahí lo vamos a ver, están dados por los bienes y servicios, como bien vimos, por la inversión, que fue la pregunta, la discusión que tuvimos en el control, ¿no es cierto? Y además, ¿no es cierto?, los otros gastos que el gobierno hace, además de los gastos en bienes y servicios, en la inversión, que son las transferencias. ¿De acuerdo? Acuérdense que vimos la transferencia que eran los pagos a aquellos factores que no son productivos, por ejemplo, a los jubilados. ¿De acuerdo? Y vamos a ver entonces hoy día cuáles son esa expresión, digamos, de los ingresos y del gasto de gobierno para establecer lo que vamos a conocer como el déficit fiscal, que va a poder ser positivo o negativo dependiendo si los ingresos o los gastos son mayores o menores, naturalmente. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a determinar lo que vamos a llamar una condición de solvencia. Es decir, cuál es la característica que se tiene que dar, que vamos a hacer algo parecido a lo que cuando analizamos el consumo intertemporal, es decir, el consumo en distintos periodos, no vamos a irnos al detalle de la fórmula, vamos a ver el comienzo y el final de la fórmula, nada más, para llegar a tener una conclusión de solvencia del gasto de gobierno, es decir, qué es lo que se tiene que dar para que el gobierno no haga crecer indefinidamente sus gastos, más allá que sus ingresos, y en definitiva entre en un esquema en que no puede pagar los compromisos. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué condiciones se tiene que dar justamente para que no pase eso en el Estado, digamos, no le pase eso al gobierno. Ahí vamos a ver lo que se conocen, digamos, como los esquemas Ponzi, que son las famosas pirámides, digamos, financieras que se han dado en alguna situación. ¿De acuerdo? Ponzi. Ya, vamos entonces a la materia hoy día, para que sigamos adelante. Carlos Ponzi. Parece que vamos a tener una presentación, porque me dijo que al final no va a poder venir el grupo, me decías tú, para hacer la otra noticia. Y así que vamos a tener una presentación nomás después del ¿cómo se llama?, del break. Bueno, ¿qué es lo que vamos a considerar? Vamos a considerar en general acá que no vamos a hacer un modelo particular, así como cuando en el consumo hablamos de que existía una forma de explicar el consumo, ¿no es cierto?, que era la manera o la teoría keynesiana, la teoría o la de Modigliani del ciclo de vida, etcétera. Acá no vamos a hacer una teoría particular para explicar el gasto de gobierno, una teoría particular para explicar los ingresos del gobierno dados principalmente por los impuestos. No vamos a desarrollar una teoría porque vamos a considerar, digamos, que los gastos e impuestos son dados en la economía. Y no vamos a hacer una formulación de ellos. Después vamos a llegar a establecer una expresión, como les decía, para el déficit fiscal, que puede ser un déficit o eventualmente puede ser un superávit fiscal. ¿Por qué? Porque nos han establecido teorías ampliamente aceptadas sobre los determinantes del gasto de gobierno. Así que no vamos a hablar de una en particular, ¿ya? Sin embargo, vamos a hablar del gasto de gobierno y vamos a hablar de los impuestos. ¿Por qué? Porque el gobierno juega un papel central y fundamental en la actividad económica de cualquier país. ¿Y cómo juega ese papel fundamental el gobierno en la actividad económica de cualquier país? A través de lo que vamos a conocer como las políticas fiscales, que en definitiva es cómo, ¿no es cierto?, el gobierno actúa respecto a su gasto, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo, o cómo el gobierno, ¿no es cierto?, actúa respecto a sus ingresos, es decir, respecto a los impuestos, aumentándolo o disminuyéndolo. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en el caso de Chile,
hoy día, ¿no es cierto?, hay una propuesta del actual gobierno de hacer una modificación, ¿no es cierto?, una modificación a nuestro sistema impositivo. ¿Con qué propósito, ¿no es cierto?, según el gobierno dice, de lograr, ¿no es cierto?, lograr una, ¿cómo que le llaman?, una integración, ¿no es cierto?, de los distintos impuestos que beneficie la inversión. Aparentemente, esta integración, ¿no es cierto?, de los impuestos ha sido cuestionada por los sectores que no son del gobierno, porque algunos sostienen que eso que llevaría eventualmente una menor recaudación de impuestos. Y entonces el gobierno, que es lo que ha estado proponiendo, algunas medidas alternativas para buscar que justamente la eventual aprobación de esta reforma, digamos, no significara una disminución de los impuestos. ¿Y qué es lo que han estado viendo? Algunos impuestos adicionales que se agregarían. Por ejemplo, algunos impuestos que se incorporarían a las plataformas digitales, que hoy día no existen en Chile, ¿de acuerdo? Y entre otras variables, ¿ya? Generalmente se define el gobierno como responsable de la implementación de las políticas públicas a través de la provisión de servicios que no tienen mercado. Acuérdense que el gobierno da servicios, digamos, que no dan otros agentes. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el gobierno da los servicios de policía. No existen en general otros agentes que cumplan las mismas, ¿no es cierto?, características de los servicios, por ejemplo, de policía. De la transferencia de ingresos, ya recién se las comentaba, y apoyado principalmente todos estos gastos a través de ¿qué, no es cierto?, de las recaudaciones obligatorias que obtiene el gobierno, es decir, los impuestos, ¿no es cierto?, que obtiene de los pagos que hacen los distintos agentes económicos. La unidad encargada de la Administración Central del Estado, los ministerios y todas las reparticiones directamente dependientes de la unidad central del Estado es lo que vamos a llamar el gobierno central. Al agregar los gobiernos locales, que básicamente en nuestro país son las municipalidades, vamos a hablar del gobierno general. Por último, si agregamos las empresas públicas, vamos a hablar del sector público no financiero. Y si además agregáramos el Banco Central, hablaríamos del sector público financiero, que comprende básicamente, digamos, al Banco Central. Sin embargo, nosotros cuando hablemos de gobierno, generalmente nos vamos a estar refiriendo a la primera unidad, es decir, al Estado, digamos, con los ministerios. ¿De acuerdo, profesor? Y dime. ¿Por qué categoría caen, por ejemplo, instituciones como las cajas de compensación? Bueno, las cajas de compensación, ojo, en estricto rigor, no son empresas, hay una del Estado, hay una que es del Estado, que es la IST, ¿ya? Pero es el Instituto de Seguridad del Trabajo, ¿ya? Y las otras cajas de compensación son cajas privadas en el fondo, ¿ya? La asociación, ¿no es cierto?, la Mutual de la Seguridad, ¿estás pensando tú? No, la Asociación Chilena de Seguridad. No, estoy pensando, por ejemplo, en la caja local, los Andes, que se supone que administran pensiones, ¿sí? No pensiones. Las cajas de compensación, exacto, las cajas de compensación administran los pagos de las asignaciones familiares. Eso es ese es su origen, digamos. De hecho se llaman caja de compensación y asignación familiar, ¿no es cierto? Porque en el origen ellas administran, ¿no es cierto?, el pago de las asignaciones familiares para aquellos trabajadores que tienen ciertas rentas, ¿no es cierto?, y que dependiendo de las rentas que ellos tienen acceso a, si no me equivoco, hay 2 tramos de asignaciones familiares, ¿no es cierto?, a uno o a otro, y ya cuando tú superas una renta, ¿no es cierto?, ya no tienes acceso, digamos, a la asignación familiar. Esas otras cajas, digamos, no son estatales, son privadas, ¿ya? Son organizaciones privadas, las otras, no son del Estado. Sí. Ahora, ojo, esas cajas hoy en día tienen ciertos ingresos, a pesar de ser organizaciones sin fines de lucro, que obtienen a través de los préstamos que le dan a los trabajadores afiliados a ellas, ¿ya? Y una importante fuente de ingresos que tienen es a través de los préstamos que le dan a esos trabajadores. Además que esos préstamos tienen una ventaja, ¿no es cierto?, que son descontados sus cuotas directamente de las remuneraciones de los trabajadores, ¿ya? Sin embargo, hace unos años atrás una discusión respecto a si al momento en que se termine la relación laboral del trabajador, esas cuotas deben también, el saldo que eventualmente debiera el trabajador, debiera descontarse el finiquito. Hasta ese entonces, la práctica que en general se hacía es que se descontaban los finiquitos de los trabajadores, la deuda que tuvieran ellos con alguna mutualidad, alguna de estas cajas. Sin embargo, entiendo que las últimas disposiciones
de los tribunales de justicia es de que no se puede descontar unilateralmente por parte de la empresa, a no ser que el trabajador, digamos, consienta o dé su autorización para que así sea, y ahí entonces así se descuenta, digamos, del finiquito del trabajador. ¿Ah? Bueno.